Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, amigos del Diplomado Internacional sobre Derecho Procesal del Trabajo y Seguridad Social. El día de hoy tenemos un amigo especial, el doctor Renan Marcelino Pucci. Él es del Estado de México, de los Estados Unidos de México, de Yucatán, ¿no? Así de que hoy día nos va a explicar cómo funciona la administración de justicia en dicho país hermano, ¿no? Y realmente le agradecemos su predisposición para estar conjuntamente con nosotros, con la finalidad de tener una mayor y mejor visión mundial de este problema que a todos nosotros nos interesa. Así de que el día de hoy vamos a pasar a dar lectura al currículum del doctor Renan Pucci. Doctor Baldión, por favor, Sí, sírvase doctor. dar lectura. Muchas Muy gracias. buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes, doctor Yangali. Buenas tardes, doctor Renan Pucci. Vamos a presentar su hoja de vida, doctor Renan. El doctor Renan Pucci es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, licenciado en Derecho. Tiene una maestría en Derecho Procesal Laboral por el Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha participado en la jornada de sensibilización sobre la reforma en materia de justicia laboral organizado por el Instituto de Judicatura Federal. Ha tenido cursos de actualización sobre la reforma en materia judicial laboral impartido por el Instituto de Judicatura Federal. Es técnico judicial, actuario, administrador en diversos juzgados del Poder Judicial del Estado de Yucatán, México, desde el año 2009 a la fecha. ¿No? Es miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial del Estado de Yucatán desde diciembre de 2020 a la fecha. Doctor Marcelino Renan, por favor, puede iniciar su ponencia. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta tarde para platicar un poco sobre el derecho procesal laboral en México. Creo que el tiempo no nos podría permitir dar un panorama a detalle del proceso en México, que por cierto está atravesando una reforma, podemos decir una reforma histórica a nuestro proceso laboral, pero trataré de darles un panorama amplio para que podamos conocer cómo se lleva a cabo la solución de los conflictos laborales en México. Agradezco mucho la invitación al doctor Yanni a la octava sala laboral del Poder Judicial del Perú y pues estoy a sus órdenes. Si hay algún comentario o alguna pregunta durante mi exposición, yo le iré dando contestación. Bien, tenía una presentación, pero tenemos unos problemas técnicos, entonces si se pudiera poner más adelante, lo agradecería. Si no, pues ya yo la comparto después y iremos trabajando en estos momentos sin presentación. Muy bien. Nuestro derecho procesal del trabajo en México tiene su fundamento en el artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. México es una república federal que está dividida en entidades federativas, en 32 entidades federativas. La materia del trabajo abarca diversos subtemas o submaterias que son concurrentes entre la federación y los estados. ¿Esto qué quiere decir? Que hay tribunales federales laborales y hay tribunales locales laborales. Cada uno se especializa en determinadas ramas de la industria. El mismo artículo 123 constitucional nos dice cuándo una rama de la industria es competencia de la federación y cuándo es competencia de los estados. Asimismo, nos menciona que, por ejemplo, los conflictos de seguridad social, capacitación, adiestramiento, tiene
la competencia exclusiva a la federación. Entonces, primero tenemos que ubicarnos. Cuando tengamos un conflicto laboral, ver si es competencia de la federación o si es competencia de la entidad federativa en donde se encuentre el centro de trabajo o en donde tenga su último domicilio, o más bien donde tenga su último domicilio el trabajador o sus beneficiarios en el caso de seguridad social, o donde se ubique la clínica de la seguridad social que atiende o que atendió al trabajador en caso de fallecimiento, ¿no? Bien, el derecho laboral es un derecho que tiene, podemos decir, dos vertientes: el procedimiento ordinario y el procedimiento especial. También los conflictos laborales en México están divididos dependiendo de su naturaleza. Tenemos conflictos de naturaleza individual, conflictos de naturaleza colectiva, y dentro de los colectivos tenemos de naturaleza económica y de naturaleza jurídica, y también los conflictos de seguridad social. ¿A qué me refiero cuando tenemos conflictos individuales o conflictos colectivos? Creo que es importante hacer una distinción aquí, ya que no tiene que ver con la unidad o pluralidad de sujetos, o más bien si es un trabajador o si son varios trabajadores. Tiene que ver con la naturaleza del derecho. Es decir, si tenemos un conflicto que deriva de un despido de un trabajador, o sea, la rescisión de trabajo, eso es un conflicto de naturaleza individual, porque atañe únicamente al trabajador, o más bien afecta únicamente al trabajador. Ahora, si tenemos un conflicto donde tenemos la intervención de sindicatos o de una organización sindical, titularidad de contrato colectivo, huelga, revisión de contrato ley, revisión de contrato colectivo, entonces estamos hablando que los trabajadores están actuando en una colectividad, de ahí viene el nombre. Entonces, ya no estamos dentro del ámbito individual, sino estamos dentro del ámbito colectivo. Para ser un poco más precisos, el conflicto individual es el que es generado por una relación de trabajo entre un trabajador y un patrón, que se rige por el título segundo de la Ley Federal del Trabajo, que se denomina Relaciones Individuales de Trabajo, y en el cual los trabajadores acuden a defender sus derechos de manera individual, derivados de una relación de trabajo. El conflicto colectivo es el que es generado por la aplicación de derechos y condiciones que rigen las relaciones colectivas de trabajo. Incluyen los conflictos relativos a la negociación colectiva. ¿Ya? Tenemos una tesis donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el carácter de un conflicto, si es individual o si es colectivo, no se determina por la multiplicidad de demandantes o por el simple hecho de que la prestación tenga por objeto la aplicación o interpretación de un contrato colectivo de trabajo. Más bien, el carácter individual del conflicto es el que tenga por objeto decidir sobre el derecho sustantivo que a un trabajador en lo personal le corresponde conforme a la ley o los contratos de trabajo. En cambio, el conflicto será colectivo cuando el objeto sobre el cual se decide sea el interés profesional del grupo o del sindicato. Muy bien. Como les comentaba, nuestro derecho procesal tiene dos divisiones importantes: el procedimiento ordinario y el procedimiento especial. Nuestra ley, que es la Ley Federal del Trabajo, que es la que rige tanto para el ámbito federal como para el ámbito local, tiene una definición muy particular, es desde el punto de vista excluyente. Todo lo que no está previsto por un trámite o por un procedimiento especial es ordinario. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está fuera del procedimiento especial lo vamos a tramitar por la vía ordinaria. Entonces, para saber si el trámite es ordinario o especial, tenemos que ubicarnos cuáles son los supuestos en los cuales se llevará a cabo un procedimiento especial. El procedimiento especial se va a llevar a cabo cuando se trate de conflictos
donde la litis tenga que ver con la jornada inhumana o excesiva, aprobación de un contrato de trabajadores mexicanos que presten sus servicios en el extranjero, las habitaciones dadas en arrendamiento a los trabajadores, cuando se trate de capacitación y adiestramiento, cuando se tenga que resolver sobre antigüedad en el trabajo, es decir, resoluciones de objeciones que se hagan a las tablas de antigüedad o a la prima de antigüedad que se paga a los trabajadores cuando viene la finalización de la relación de trabajo. Cuando se trata de trabajadores de buques, en el caso de repatriación, terminación de la relación de trabajo, cuando el buque se pierda por apresamiento o siniestro y trabajos hechos para su recuperación. En el caso de trabajadores de aeronáutica, gastos de traslado, repatriación. En el caso de la determinación de indemnizaciones por riesgo de trabajo. En la declaración de beneficiarios por riesgo de trabajo, por desaparición derivada de actos delincuenciales o por cualquier otra causa en la que sea necesario declarar beneficiarios. En la designación de médicos de la empresa, en conflictos en materia de seguridad social y en cuantía menor o igual a 3 meses de salarios. Es decir, cuando la cuantía del proceso sea equivalente a hasta 3 o menos de 3 salarios que tenía el trabajador, se va a tramitar por la vía especial. Entonces, todo lo que no esté en estos casos que acabo de mencionar, se va a tramitar por la vía ordinaria. Dentro del procedimiento especial, tenemos el procedimiento especial colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos un procedimiento ordinario y un procedimiento especial. El procedimiento especial, a su vez, puede ser individual o colectivo. En el procedimiento especial colectivo es el que se va a tratar sobre la titularidad de los contratos colectivos de trabajo, sobre la titularidad del contrato ley, sobre la revisión del reglamento interior del trabajo, sobre la suspensión de las relaciones colectivas de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito, falta de materia prima, falta de administración del Estado en el caso de que sea una relación de trabajo derivada de la prestación de un servicio público, terminación de las relaciones colectivas de trabajo por fuerza mayor, caso fortuito, agotamiento de la materia objeto de la industria extractiva, concurso o quiebra legalmente declarado, reducción del personal por implantación de nueva maquinaria o nuevas tecnologías. En esos casos, dentro del procedimiento, va a ser un procedimiento especial colectivo. Ok. El procedimiento de los conflictos colectivos de naturaleza económica no lo voy a mencionar ahorita a profundidad. Yo me voy a dedicar más al procedimiento ordinario, ya que, pues, dada el tiempo que tenemos, no nos daría tiempo de ver cada uno de los procedimientos especiales y me gustaría más que conozcan a grandes rasgos el procedimiento ordinario. Sin embargo, si alguien quiere entrar a mayor detalle, está regulado en los artículos 900A a 919 de la Ley Federal del Trabajo. Y pues como les dije, es el que se lleva a cabo para dirimir conflictos cuyo planteamiento tiene por objeto la modificación o implantación de nuevas condiciones de trabajo o la suspensión o terminación de las relaciones colectivas. Eso es para el conflicto de naturaleza económica, conflicto colectivo de naturaleza económica. También dentro de los procedimientos especiales tenemos el procedimiento de huelga, que está regulado por los artículos 920 a 938 de la Ley Federal del Trabajo. Pues obviamente este procedimiento es el que tiene por objeto cuando los sindicatos ejercen el derecho de suspender labores para la defensa de sus intereses. Aquí la Ley Federal del Trabajo es muy específica en los casos en los cuales los sindicatos pueden utilizar la huelga. Para que una huelga sea declarada lícita, no es necesario que el tribunal califique como tal la licitud o ilicitud de la huelga. Simplemente el sindicato, a través de una asamblea, decide por la mayoría de sus socios emplazar a huelga y presenta el pliego de peticiones. Sin embargo, el objeto de la huelga sí debe de ser alguno de los que contempla el artículo 450 de nuestra Ley Federal del Trabajo, el cual es
Uno, conseguir el equilibrio entre los factores de producción, obtener la celebración de un contrato colectivo, obtener la celebración del contrato ley, exigir el cumplimiento del contrato colectivo, exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la participación de las utilidades en los trabajadores, la huelga en solidaridad, es decir, apoyar otra huelga que se haya estallado por otro sindicato, o exigir la revisión de la revisión contractual de los salarios. Esta huelga es la que se realiza cada año para poder buscar mejora a los salarios de los trabajadores. Otro procedimiento especial que tenemos es el paraprocesal o voluntario. Este es cuando no existe y para evitar el mismo, ya sea el patrón o el trabajador acude al tribunal y sin existir una litis o un conflicto propiamente, cumple con determinado requisito. Por ejemplo, en un procedimiento paraprocesal puede ser cuando un patrón despide a un trabajador y el trabajador se niega a recibir el aviso del despido. Entonces, el patrón tiene 5 días para acudir en la vía paraprocesal al tribunal laboral y notificarle del despido, ¿no? Entonces, ahí ya el patrón cumple con su obligación de notificarle el despido, ¿no? Igual otro paraprocesal podría ser cuando el patrón decide terminar la relación laboral y se trata de un trabajador de confianza, entonces acude al tribunal y hace el depósito de las cantidades que como indemnización o prima de antigüedad le correspondían para que el tribunal le notifique al trabajador del despido y le haga entrega de las cantidades que depositó el patrón. ¿Ya? Tenemos un último procedimiento especial, que es el procedimiento de ejecución. Este tiene que ver con el cumplimiento de las sentencias. Después de que se dicta una sentencia por un tribunal laboral, se tienen 15 días para que de manera voluntaria el patrón cumpla con sus obligaciones. Si el patrón no cumple con esas obligaciones al que fue condenado mediante la sentencia, el trabajador tiene la posibilidad de iniciar el procedimiento de ejecución para que por la vía judicial se dé cumplimiento a la sentencia. Ok. Entonces, recapitulando, tenemos que nuestro procedimiento en México puede ser individual o colectivo. En el procedimiento ordinario, y que a su vez se dividen en ordinario y especiales. Los especiales también pueden ser especiales individuales o especiales colectivos. El procedimiento ordinario procede por exclusión, es decir, todo aquello que no está regulado en la ley de manera especial, entonces va a llevar un trámite a través del procedimiento ordinario. Para determinar si es la vía ordinaria debe atenderse al conflicto que es sometido y será ordinario cuando y también aquí es importante mencionar que si se tiene, por ejemplo, un conflicto que se tramita en la vía especial y a su vez se tiene un conflicto que se tramita en la vía ordinaria, ¿cuál es el procedimiento que se va a seguir? Por ejemplo, es muy común que suceda que en el caso de fallecimiento de un trabajador por riesgo de trabajo, los beneficiarios demanden el reconocimiento del riesgo de trabajo y también se demande algunas prestaciones accesorias. Entonces, en este caso, podemos decir que podría tenerse el trámite tanto en la vía ordinaria como en la vía especial. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando en un mismo asunto se tengan prestaciones o se tengan acciones que puedan ser dirimidas tanto en lo colectivo como en lo ordinario, en lo especial como en lo ordinario, el procedimiento ordinario va a absorber al especial y en un solo procedimiento, es decir, en el procedimiento ordinario, se van a resolver se va a resolver la misma acción. No es necesario que tengan que acudir iniciar un procedimiento especial y posteriormente iniciar un procedimiento ordinario, sino al haber acciones concurrentes, en este caso ordinarias y especiales, se va a tramitar por la vía
ordinaria. Lo que les decía, el criterio debe seguirse para sustanciar las demandas con reclamos mixtos que contienen prestaciones independientemente entre sí, si son exigibles en la vía ordinaria y en la especial. Sobre todo esto tiene que ver con la seguridad social. Siempre, cuando hay cuestiones de seguridad social, hay muchos procedimientos mixtos, entonces ahí se tramita por la vía ordinaria. Bien, como les comenté, vamos a centrarnos un poco más en el procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario tiene dos fases, que es la fase oral y la fase escrita. Me gustaría, antes de iniciar el procedimiento ordinario, hacer una mención especial. Nosotros tenemos una etapa que no tiene que ver con los centros, con los juzgados, que es la etapa de conciliación prejudicial. La etapa de conciliación es un periodo que tiene el trabajador para acudir ante un centro, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o ante el Centro Estatal de Mediación, dependiendo de la competencia, como les mencioné al inicio, ya sea el asunto federal o estatal, y tratar de que este asunto se resuelva a través de la conciliación sin necesidad de llegar a un juzgado. Es un periodo obligatorio que la ley señala que se tienen 45 días para que las partes traten de llegar a un arreglo. Si durante ese procedimiento las partes no llegan a un arreglo o a un acuerdo, entonces procede el centro a expedir una constancia de no conciliación y ya con esa constancia el trabajador puede acudir al juzgado. Es necesario hacer mención que la constancia de no conciliación es un requisito para poder iniciar un procedimiento. Si no se tiene la constancia de conciliación, el juzgado laboral no puede iniciar el procedimiento. Es un requisito de procedibilidad. Es lo que nuestra ley nos señala. Entonces, los trabajadores tienen que acudir al centro de conciliación, agotar la etapa de conciliación, y ya una vez que se agote esa etapa, pueden acudir al juzgado laboral. Hay unos casos en los que se exceptúa la conciliación. Es, por ejemplo, en el caso de la discriminación en el empleo, en el caso de ocupación por embarazo, cuando hay discriminación por razones de orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social, acoso o hostigamiento laboral. En ese caso no es necesario acudir a la conciliación. Lo mismo pasa cuando el procedimiento tiene como finalidad la designación de beneficiarios por muerte del trabajador. También cuando son prestaciones de seguridad social por riesgo de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guarderías y prestaciones en especie y accidentes de trabajo. No es necesario acudir al centro de conciliación cuando se trate de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas de carácter laboral, entendidos estos como la libertad de asociación, la libertad sindical, el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, la trata laboral, el trabajo forzoso y obligatorio, el trabajo infantil. En el caso de la disputa de titularidad de contratos colectivos o contratos ley, y en la impugnación de los estatutos de los sindicatos o de su modificación. En todos estos casos no es necesario agotar la etapa de conciliación. Bien, entonces, ya agotada la etapa de conciliación, sea que es necesario acudir o no, dependiendo del asunto, el trabajador presenta su demanda e inicia la fase escrita. Como les dije, el procedimiento ordinario tiene dos etapas, la fase escrita y la fase oral. La etapa escrita inicia con la presentación de la demanda. El artículo 872 de la Ley Federal del Trabajo nos señala que en el apartado A, el 872 tiene dos apartados, apartado A y apartado B.
nos señala qué debe de contener la demanda. La demanda debe de contener el tribunal ante el cual se va a promover, el nombre y domicilio del actor, el nombre, denominación o razón social del demandado, así como su domicilio, las prestaciones que se reclaman, los hechos en los que sustenta sus peticiones, Se ha congelado la... A ver, escríbele un mensajito, por favor. La demanda debe de presentarse por escrito y firmada por el trabajador. El 872 de la Ley Federal del Trabajo, que tiene dos apartados, el apartado A y el apartado B, nos señala. Parece que estamos con dificultades. Ustedes no me escuchan a mí, ¿no? Bien, continuamos entonces. La demanda, les comentaba, debe de presentarse por escrito, firmada por el trabajador. Los requisitos que debe contener la demanda están en el 872, apartado A, y ahí nos dice que debe de ser dirigida hacia el tribunal en el cual se pretende promover la demanda, el nombre y el domicilio del actor, el nombre, denominación o razón social del demandado, así como su domicilio, las prestaciones que se reclaman, los hechos en los que se fundan sus peticiones, la relación de pruebas que se pretende se rindan en juicio, expresando el hecho o los hechos que se intenta demostrar con las mismas. En caso de existir un juicio anteriormente promovido por el actor contra el mismo patrón, se deberá de informar en la nueva demanda. Y básicamente estos son los requisitos. Ahora bien, se debe de anexar a la demanda, y el apartado B del artículo 872 nos menciona la constancia de no conciliación, como les dije, como requisito de procedibilidad, los documentos que acrediten la personalidad de quien promueve, las pruebas de que se dispongan, acompañando los elementos necesarios para su desahogo, y en caso de que no se pueda aportar directamente estas, se debe señalar el lugar donde puedan obtenerse y las diligencias cuya práctica se solicita con el mismo fin. Y el ofrecimiento deberá de cumplirse con lo que señala el capítulo 12 del título 14 de la Ley Federal del Trabajo. Muy bien. Como les mencioné, los requisitos de la demanda es que sea por escrito, firmada por el trabajador. Y aquí en la parte de la firma es importante señalar que México tiene o ha estado avanzando en cuanto a tecnología, sobre todo por la cuestión de la pandemia, de que ya no es necesario que sea una firma autógrafa. Si bien no hay algo que prohíba que se presente de manera autógrafa directamente ante la oficialía de partes del tribunal, sí existe la posibilidad de que las demandas sean presentadas de forma electrónica. Tenemos el FIREL,
que es la firma que utiliza el Poder Judicial de la Federación, la e-firma, que es una firma digital que se obtiene a través del sistema de administración tributaria, el SAT, o de algún otro certificado. Hay entidades federativas que tienen sus propias firmas electrónicas. Entonces, la demanda puede ser presentada de manera autógrafa o electrónicamente. Puede ser presentada de manera personal por el trabajador o por conducto de su apoderado o representante jurídico. Para mayor abundamiento se puede consultar el 692 de la Ley Federal del Trabajo, que allá nos especifica cuándo es apoderado del trabajador o del demandado y cuándo, o del actor, y cuándo es asesor jurídico. Muy bien. Nada más les comento, existe un acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula el trámite de expediente electrónico y el uso de las videoconferencias. Ahí pueden abundar un poco si quieren conocer cómo se lleva a cabo el proceso para obtener la firma electrónica, la FIREL. El acuerdo es el 12 del año pasado, 12 de 2020. Es Acuerdo General 12-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Muy bien. La misma ley federal nos define en el 836, apartado A, que es una firma electrónica avanzada. Y aquí nos dice que es el conjunto de caracteres que permiten la identificación del firmante en los documentos electrónicos o en los mensajes de datos como resultado de utilizar una certificación digital, clave privada y que produce los mismos efectos que la firma autógrafa. Esa es la legitimación para que se pueda presentar la demanda de manera digital. Muy bien. Bien, una vez que se presenta la demanda ante la oficialía de partes o por medio digital, la oficialía de partes tiene 24 horas para turnarla ante al tribunal correspondiente. Una vez que lo recibe el tribunal, se tienen 3 días para acordar al respecto. Lo que el tribunal acuerda es un auto inicial o el auto inicial de demanda, el cual puede ser una prevención o una admisión. Son 3 días con que cuenta el tribunal para dictar el auto inicial. En caso de prevenir, cuando la demanda sea oscura o vaga, cuando el trabajador o sus beneficiarios hayan ejercido acciones contradictorias, cuando no se haya precisado el salario base de la acción o cuando la demanda en sí sea irregular. Si a juicio del tribunal la demanda es irregular, entonces previene por el término de 3 días para que el actor cumpla con subsanar las omisiones o regularice su demanda. La demanda es irregular cuando falta alguno de los requisitos que señala el 872, apartado A, que ya mencioné anteriormente, cuando no se adjunta alguno de los documentos del apartado B, por ejemplo, la constancia de no conciliación, cuando no se acredita la personalidad o cuando no se exhiben pruebas. En este caso, se previene y se le da 3 días al actor. Si pasan esos 3 días y el actor no cumple con la prevención, nuestra ley no nos faculta para desechar. Nos dice, con el material probatorio que tienes, vas a admitir la demanda y vas a subsanar de oficio con lo que te haya presentado el trabajador o quien promueva. Esto es muy interesante porque algunos tribunales han interpretado este artículo y dicen, bueno, a mí solo me faculta la ley para hacer lo que expresamente puedo hacer. Es una redundancia, ¿no? Pero si la ley no me faculta desechar la demanda, yo no la puedo desechar. Entonces, y que tiene que ver con el principio de seguridad jurídica. Si no puedo desechar, entonces tengo que subsanar los errores tomando en cuenta el material que presentó el actor a través de la demanda y a través si dio contestación a la prevención o no. Pero aquí entramos a un conflicto porque si no tienes de dónde sacar, vas a admitir una demanda incompleta o tal vez tú interpretes algo y subsanes.
pero no era lo que el trabajador quería. Otros tribunales han dicho no, sí es cierto, la ley me faculta a subsanar, pero tampoco estoy obligado al imposible. Y si yo, desde mi criterio, no puedo subsanar porque no cuento con los elementos necesarios para regularizar la demanda, la desecho. Eso ya será cuestión de criterio que resolverá la Suprema Corte. Hasta este momento, como les mencioné, nuestro derecho laboral es nuevo. Apenas el año pasado inició la primera etapa de la reforma laboral. Ayer inició la segunda etapa, entonces tenemos apenas un año de estar aplicando esta ley, esta nueva ley federal del trabajo. Entonces, pues son cuestiones que conforme a la marcha y conforme a las interpretaciones que irá haciendo la Suprema Corte, pues ya se irá dando, ¿no? Bien, entonces tenemos que se presentó la demanda. En el auto inicial podemos decir que se previno por las causas que le mencioné. Después de los 3 días, el actor cumple con la prevención y entonces el juzgado dicta un nuevo auto. Y en ese acto, el tribunal admite la demanda o en su caso, como les comenté, algunos tribunales desechan la demanda porque no cumplió con los requisitos de procedibilidad, porque no se acreditó la personalidad o por la falta de exhibición de algunas, por la falta de tener los elementos necesarios para poder regularizar la demanda. Es importante señalar que la falta de la constancia de no conciliación, si bien no desecha la demanda, la ley nos dice que se tiene que remitir al Centro Federal para que agoten el periodo de conciliación. Podemos decir que es un desechamiento indirecto porque no voy a entrar al fondo y tampoco voy a resolver sobre si la admito o no la admito, sino simplemente la demanda la envío al centro, ya el centro desahogará la etapa de conciliación, pero pues al final yo ese trámite lo voy a archivar porque no puedo actuar nada, no puedo emplazar porque no se cumplió con un requisito de procedibilidad. Bien. Aquí es importante mencionar también que en el auto inicial la autoridad judicial podría declararse incompetente, ya sea por cuestión de territorio. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo me encuentro en la ciudad de Mérida, me presentan un asunto, competencia por cuestión de territorio de la Ciudad de México, entonces yo no puedo conocer una cuestión que tiene que ver con el territorio de la Ciudad de México. Por cuestión de grado, como les mencioné, si es federal o si es estatal, si acuden a mí, yo como autoridad estatal no puedo conocer de los asuntos de la federación. O también por materia, me puedo declarar incompetente en el caso de que quisieran promover una cuestión laboral que en realidad resulta ser administrativa. A veces hay un poco de confusiones con relación a la laboral y lo administrativa. O, por ejemplo, que sea materia laboral, pero que sea laboral burocrática, o de los trabajadores al servicio del Estado. Los trabajadores al servicio del Estado en México tienen una regulación especial, que es el apartado B del artículo 123 constitucional. Ahorita todo el procedimiento que vamos a ver tiene que ver con el apartado A del artículo 123 de la Constitución. Muy bien. También en el auto inicial, la autoridad jurisdiccional puede hacer un análisis sobre la prescripción. El 521 de la Ley Federal del Trabajo nos pone los plazos que se tiene para ejercitar las acciones en materia laboral. A grandes rasgos, la prescripción en términos generales es de 1 año, con algunas excepciones. Por ejemplo, en el caso de despido es de 2 meses. En el caso y así hay diferentes que te da los diferentes supuestos. El 521 nos pone ahí cuáles son los casos de excepción y si no encuadra en alguno de los casos de excepción, entonces el término para la prescripción es de 1 año. Muy bien. Ahora, cuando se admite la demanda,
El tribunal va a reconocer en primera instancia la personalidad de quien se promueve. Se le va a asignar un buzón electrónico a solicitud del actor. Las notificaciones subsecuentes, después, a excepción de la primera, la notificación de la admisión va a ser personal. Sin embargo, él puede solicitarle al tribunal que las subsiguientes notificaciones sean a través de buzón electrónico. Y este buzón que se le va a asignar en el auto de admisión sería el que va a utilizar para las comunicaciones posteriores. Se va a tener por cumplida la prevención, en su caso, si se le hubiera hecho, y se va a ordenar el emplazamiento a la contraparte. Este emplazamiento debe de realizarse dentro de los 5 días siguientes a que se dicte el auto de admisión. Se le va a entregar copia cotejada del auto admisorio junto con la demanda y con las pruebas que se hayan exhibido. Se le va a otorgar un plazo de 15 días al demandado para que conteste la demanda, ofrezca pruebas y en su caso reconvenga. La reconvención es como es la contrademanda. Se le apercibe al demandado que en caso de que no conteste, se le tendrá por admitidas las pretensiones o las peticiones a la parte actora, salvo aquellas que sean contrarias al derecho, así como se tendrá por perdido el derecho de la demandada para ofrecer pruebas y para formular la reconvención. Y por último, se le va a requerir a la demandada para que señale domicilio. Bien, continuando con el procedimiento, tenemos entonces que ya se emplazó a la demandada, se le dieron 15 días para que conteste, y en esa contestación de la demanda, el artículo 873, apartado A de la Ley Federal del Trabajo, nos señala que el demandado debe de señalar de manera clara y circunstanciada los hechos que le consten, el fundamento en lo que sustenta sus excepciones, debe de ofrecer excepciones y defensas, debe referirse a cada uno de los hechos señalados por el actor en la demanda, afirmándolos o negándolos, expresando si los ignora cuando no sean propios y agregando las manifestaciones que crea conveniente. Puede objetar pruebas en la contestación de la demanda, debe adjuntar los documentos que acrediten su personalidad, ofrece pruebas, la reconvención en su caso, como mencioné, y también tiene la posibilidad de allanarse a las pretensiones del actor. En cuanto a las excepciones, tenemos que pueden ser procesales o dilatorias, que son las que tienden a retrasar la acción, paralizar la acción y producen la desestimación de la demanda, que puede ser, por ejemplo, la incompetencia, la litispendencia, la falta de personalidad, la oscuridad o la conexidad entre otra causa diversa. Y también tenemos excepciones sustantivas o perentorias, que son las que se encuentran encaminadas a destruir la acción, que es la prescripción, la cosa juzgada o el pago. Muy bien. Como les mencioné, si no se contesta la demanda, pues se van a tener por admitidas las peticiones de la parte actora, siempre y cuando no sean contrarias a la ley, así como que se tenga por perdido su derecho a ofrecer pruebas y en su caso formular la reconvención. Y aun cuando se oponga a la excepción de incompetencia, si el tribunal se declara competente, se tendrán por admitidas las peticiones de la actora. Eso es muy importante porque a veces los patrones contestan la demanda y solo dicen que el tribunal es incompetente, pero no se refieren a los hechos, ni ofrecen pruebas, ni cumplen con los demás requisitos que deben de tener al momento de contestar la demanda. Y eso no debe ser así, porque si el tribunal se declara competente, el término que tenías de 15 días, si ya pasó,
ahora sí que sorry, ya no contestaste la demanda y no vas a tener oportunidad. En ese momento precluyó. Así que aun y cuando hagan valer la incompetencia del tribunal, deben de cumplir con todos los requisitos que se señala en la ley: ofrecer pruebas, dar contestación de los hechos, objetar pruebas de la actora, para que no vayan a tener algún problema por ese caso. Bien, las pruebas que se deben de ofrecer al contestar la demanda deben de ser aquellas de las que admite la ley. Tenemos un capítulo especial que es a partir del 778 de la Ley Federal de Trabajo. Se deben de referir a hechos relacionados con la demanda y puede objetar testigos en caso de que los haya ofrecido la demanda. Y también tenemos la posibilidad, esto no tiene que ver con la contestación, pero que durante la secuela procesal haya alguna información que no se haya tenido disponible o de que se ignore al momento de contestar la demanda. En ese caso, de que se trate de hechos supervenientes, la ley nos faculta para poder ofrecerlas en cualquier momento del procedimiento, siempre y cuando sea antes de que se emita la sentencia. Entonces, si yo tengo conocimiento de un hecho superveniente, tengo 3 días para ofrecerla, siempre y cuando no se hubiera emitido la sentencia. Es importante que las pruebas, cuando se ofrezcan, también se ofrezcan los medios para su perfeccionamiento. Por ejemplo, si yo ofrezco un audio y un video, si bien el tribunal cuenta con los equipos tecnológicos para hacer la reproducción, yo debo también de ofrecer la posibilidad de que se cuente con ese equipo para reproducirlo. La ley es muy clara al decirlo, que se deben de ofrecer las pruebas junto con los elementos necesarios para su perfeccionamiento, ¿no? Y pues por hecho superveniente, la Suprema Corte de Justicia ha definido que se entiende por aquel el que ocurre con posterioridad a la fecha en que se formula la demanda o la contestación en la etapa procesal correspondiente. No es hecho superveniente el que ya había acaecido, aunque era ignorado por la parte que se cree beneficiada por el mismo. O sea, el hecho superveniente es aquel que sucede posteriormente a la contestación. Si ese hecho aconteció anteriormente a la contestación y yo no tuve conocimiento, ya esa no es un hecho superveniente. Muy bien. Entonces, viene la contestación. Después de la contestación de la demanda, que se tiene el término de 15 días, se da vista nuevamente al actor de la contestación de la demanda y él tiene la posibilidad de utilizar el derecho de réplica dentro del plazo de 8 días. Dentro del término de la réplica, el actor puede volver a objetar las demandas, puede objetar las pruebas ofrecidas por el demandado, va a contestar en su caso la reconvención, si existiere o no. También puede hacer las manifestaciones que considere convenientes y también puede ofrecer nuevas pruebas que versarán únicamente y exclusivamente sobre los hechos novedosos que el demandado haya introducido en la causa. Es decir, si en la demanda inicial el actor hizo valer determinados hechos, pero el demandado en su contestación introduce unos hechos que no están contenidos en la demanda y que tienen relación con la causa o con la acción, el actor en la réplica puede ofrecer pruebas para desvirtuar los mismos. Después de los 8 días,
se da vista a la demandada de la réplica y tiene la posibilidad, por el término de 3 días, para utilizar la contrarréplica. Y ahí, pues ya el demandado hará las manifestaciones que considere pertinentes, objetará las pruebas ofrecidas en la réplica por el actor y ahí finaliza la etapa escrita. Entonces, la etapa escrita es desde la demanda hasta la contrarréplica. Después de la contrarréplica, se dictaría un auto donde se va a citar a la audiencia preliminar. La audiencia preliminar ya es parte de la fase oral. Recapitulando, ahorita estamos en la fase escrita, que va desde la presentación de la demanda hasta antes de la audiencia preliminar. La fase escrita es presentación de la demanda, prevención, en su caso, al actor, o admisión de la demanda. Ya que se admite la demanda, 15 días para que conteste el demandado. Después de esos 15 días, 8 días para réplica. Y después de la réplica viene la contrarréplica. Ya después de la contrarréplica viene el auto que cita para la audiencia preliminar. Bien, la audiencia preliminar, bueno, algo importante que es mencionarlo es que en los juzgados laborales toda la fase escrita es encomendada al secretario instructor. Si bien la ley no señala que el juez no pueda intervenir, sí señala que la fase escrita es encomendada al secretario instructor. El secretario instructor es el que se va a encargar de admitir o prevenir la demanda, el que va a emplazar al demandado, el que va a hacer todos los trámites hasta antes de la audiencia preliminar. El secretario instructor es quien auxilia al juez y también tiene la facultad de dictar providencias precautorias. Si en la demanda el actor solicita alguna providencia precautoria, es el secretario instructor el que va a resolver sobre la procedencia o no de las mismas. Estas providencias pueden ser prohibición al demandado de salir del territorio nacional o de alguna población determinada cuando haya temor de que se ausente o que se oculte la persona contra quien se entable la demanda o se haya entablado. El embargo precautorio cuando sea necesario asegurar bienes de una persona, empresa o establecimiento. Requerir al patrón que se abstenga de dar de baja de la seguridad social a la trabajadora embarazada. En los casos que se reclame discriminación en el empleo, como podría ser por embarazo, orientación sexual, identidad de género, así como los casos de trabajo infantil, el tribunal debe de tomar las providencias necesarias para evitar que se cancele el goce de los derechos fundamentales, como la seguridad social, en tanto se resuelve el juicio laboral y decretará las medidas de aseguramiento para las personas que así lo ameriten. En estos casos de las providencias precautorias, los demandantes deben de acreditar la existencia de algún indicio que genere la convicción al tribunal de una razonable sospecha, apariencia o presunción de que existen los actos de discriminación que se hicieron valer. Muy bien. Entonces, básicamente tenemos que las providencias precautorias pueden ser arraigo, embargo, el impedimento de dar de baja a la trabajadora de la seguridad social y en los casos de discriminación, el tribunal deberá decretar las providencias precautorias que considere necesarias para que no se vulneren los derechos de los trabajadores. Bien, la audiencia preliminar es la primera parte de la fase oral. La audiencia preliminar, la fase oral tiene 2 etapas, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Ya transcurrieron los plazos que se señala en la ley para la fase escrita, ya pasó la réplica, la contrarréplica.
Entonces, el tribunal va a citar para una audiencia preliminar que se va a verificar dentro de los 10 días siguientes. En la audiencia preliminar se va a depurar el procedimiento y se van a resolver las excepciones planteadas por las partes. Se van a establecer los hechos no controvertidos. Se van a admitir o se van a desechar las pruebas ofrecidas por las partes. Y en su caso se va a citar audiencia de juicio. Asimismo, se va a resolver el recurso de reconsideración que se hiciera valer contra los actos u omisiones del secretario instructor. Es necesario señalar que en el procedimiento laboral mexicano no existe un recurso como tal contra la sentencia. No hay segunda instancia en materia laboral. El único recurso que existe y que está previsto en la Ley Federal del Trabajo es la reconsideración y solo procede contra los actos u omisiones del secretario instructor. La reconsideración no puede ser promovida contra los actos del juez. No procedería en ese caso. Y contra la sentencia lo que procede es el amparo indirecto. Bien, entonces, en la audiencia preliminar, las partes comparecen, pueden serlo de manera personal, a través de apoderado, y en el caso de los trabajadores debe ser asistido por licenciado de Derecho o abogado con cédula profesional, y deben de acreditar la personalidad de los apoderados que comparezcan a las audiencias. Los sindicatos pueden comparecer a través del secretario general, sin la necesidad de acreditar su personalidad, que con carta poder firmada ante 2 testigos. Igual en el caso de los trabajadores, no es necesario que acudan ante un fedatario o ante un notario. Puede ser en una carta poder simple ante 2 testigos. Bien, entonces se reconoce la personalidad, se resuelve sobre las excepciones dilatorias que hayan hecho valer las partes durante la fase escrita, en caso de que existiera, y se fija la litis, es decir, los hechos controvertidos y los hechos no controvertidos. Por ejemplo, puede ser que en la demanda el trabajador haya dicho que su salario diario era de 200 pesos. El patrón, al contestar la demanda, haya señalado que en efecto ese era su salario. Entonces, al momento de llegar a la audiencia preliminar, pues el juez va a tener por acreditado el salario como de 200 pesos diarios. Es un hecho no controvertido, algo que las partes están de acuerdo en que así es. También va a señalar los hechos no controvertidos, los hechos controvertidos, es decir, la litis, en el caso, por ejemplo, de un despido injustificado, el trabajador hará valer las causas por las que él considera que es injustificado el despido. El patrón seguramente en la contestación pues señalará, no, pues sí lo despedí de manera justificada de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Y entonces ahí ya se fijará la litis para ver si fue justificado o injustificado el despido. También en la etapa preliminar, en la audiencia preliminar, el juez va a tratar sobre la admisión, el desechamiento y la preparación de las pruebas. Es decir, en esa misma audiencia, el juez va a ordenar citar testigos, la comparecencia de peritos, el cotejo de documentos, la exhibición de algún documento que no esté en poder del oferente, solicitud de copias de algún registro público. Todo lo que tenga que ver con el perfeccionamiento de las pruebas, en ese momento se va a resolver para que en la audiencia de juicio se puedan desahogar y no haya nada que lo impida. Ahí mismo ordenará que se cite a los testigos, a la confesional, todo lo que se tenga que ver con las pruebas. En la etapa preliminar lo va a realizar el juez. Y al finalizar la etapa preliminar, el juez va a señalar fecha para la audiencia de juicio, la cual no podrá ser mayor a 20 días. Bien, llegada la etapa de juicio, llegada la fecha para la etapa de juicio, el juez pues, abrirá la audiencia
Y en esta audiencia de juicio tiene dos etapas. La audiencia preliminar, podemos decir que tiene 4 etapas, que será la primera sobre identificar a las partes, la segunda, las excepciones procesales, la cuarta, los hechos no controvertidos, la tercera, los hechos no controvertidos, la cuarta, las pruebas, y la quinta, la fijación para la audiencia de juicio. En cambio, la audiencia de juicio va a tener 2 etapas, que es la primera, el desahogo de las pruebas, y la segunda, el dictado de la sentencia. La audiencia de juicio, las partes van a comparecer nuevamente, ya sea personal o por medio de apoderado. El juez va a conducir las audiencias, tanto en la audiencia preliminar como en la de juicio. No es necesario que estén las partes para que se lleve a cabo la audiencia. Si las partes acuden o no acuden, eso ya es su decisión. Sin embargo, el que no acudan no va a impedir a que el juez desahogue las pruebas en la audiencia. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en materia penal, si no acude una de las partes, no se puede llevar a cabo la audiencia. En cambio, en materia laboral, si no acude una de las partes, fue su decisión y el juez va a continuar con la secuela procesal. Se abre el desahogo de las pruebas. Primero van las pruebas del actor, luego las del demandado. Se desahogan. Cada prueba tiene su propia naturaleza. Dado el tiempo, no me permitiría abundar, por ejemplo, testimoniales, periciales, confesionales, documentales. Ahí sí creo que tendríamos que tener solo una práctica para que yo les señale cómo se desahogan cada una de las pruebas. Y después del desahogo de la prueba, viene el dictado de la sentencia. Se les da el uso de la voz a las partes para que de manera oral emitan sus alegatos. Ya después de los alegatos, el juez en esa misma audiencia va a dictar sentencia. La ley faculta al juez para que en determinados casos, en casos excepcionales, pueda dictar la sentencia dentro de los 5 días posteriores. Sin embargo, eso es una excepción, no quiere decir que el juez siempre lo pueda hacer así. Si hubo una carga probatoria considerable, si es un caso relevante o determinadas circunstancias que a consideración del juez no amerite el dictado de la sentencia en ese momento, entonces tiene la posibilidad de diferir la audiencia y hacer el dictado de la sentencia 5 días posteriores. Pero recalco que es algo excepcional. Bien, y ya después del dictado de la sentencia, el juez ahí concluye la etapa la etapa oral con el dictado de la sentencia y ya con eso concluye el procedimiento ordinario. Como les mencioné, no hay recurso contra la sentencia, no hay segunda instancia en materia laboral. Lo que podrían hacer las partes en su caso es solicitar la aclaración de la sentencia. No es un recurso, pero si hay algún error en cuanto a la fecha, el nombre, la denominación o el cálculo de alguna de las prestaciones, las partes pueden pedir la aclaración de la sentencia. Y también podría hacerse por errores formales, por falta de precisión en algún punto, pueden pedir la aclaración de la sentencia. Sin embargo, el juez no puede variar el sentido de la misma a través de la aclaración, porque no estamos ante un recurso, sino es solamente para aclarar determinadas circunstancias. Y la aclaración de la sentencia se puede pedir dentro de los 3 días posteriores a la audiencia de juicio o, en su caso, al dictado de la sentencia, si se emitió tomando en cuenta los 5 días de prórroga que les comenté. Una vez que se dicta la sentencia, para impugnarla, lo único que se tiene aquí es el juicio de amparo directo, que se resuelve por un tribunal colegiado en materia de amparo laboral, pero eso ya no lo ven los tribunales laborales, eso ya es un órgano del Poder Judicial de la Federación. Bien, básicamente ese es el procedimiento ordinario.
es a grandes rasgos el procedimiento laboral en México. Como les mencioné, tenemos los procedimientos individuales, colectivos, que pueden ser ordinarios o especiales. Los especiales, en los casos específicos que mencioné anteriormente. El ordinario, por exclusión, todo aquello que no está tramitado en la vía especial, se tramita en la vía ordinaria. Y el procedimiento ordinario tiene 2 etapas, la escrita y la oral. La etapa escrita, que comprende desde la presentación de la demanda hasta el auto que cita para audiencia preliminar. Y en la fase oral, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, y concluye el procedimiento con el dictado de la sentencia. Si dentro de los 15 días posteriores el demandado no cumple con la sentencia, el actor tiene la posibilidad de iniciar un procedimiento especial que se llama ejecución de sentencia. Pues creo que a grandes rasgos sería el procedimiento, y pues agradezco la invitación, agradezco el tiempo, me disculpo por no haber tenido una presentación, creo que no se pudo abrir, y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias al doctor Renan Pucci por su brillante disertación. Realmente nos ha faltado bastante tiempo, puesto de que yo entiendo todo un sistema jurídico laboral, no es posible en tan poco tiempo darle una explicación, pero sin embargo en el interno parece que hay varias preguntas que nos gustaría que usted nos podría acceder a interrogatorios por parte de nuestros participantes en este diplomado internacional. Así que vamos a proceder. El doctor Valdeón, por favor, si nos podría ayudar. Sí, doctor. Buenas, nuevamente. Aquí los invitados están que nos ametrallan con preguntas. Vamos a resumirlas en algunas puntuales. Resumir sí, algunas. Vamos a resumirlos. La primera pregunta resumida es la siguiente. La continuidad de una audiencia procesal laboral sin partes o en su ausencia, ¿se garantizaría el derecho a la defensa del cual ha sido reconocida por la Corte Interamericana? Muchas gracias. Habría que preguntarle a la Corte Interamericana. Mira, ¿yo qué te puedo decir? El derecho a la defensa se garantiza por el Estado, sí. Nosotros tenemos un instituto de defensoría pública. Ahora, si el actor no comparece a la audiencia, yo no puedo obligarlo a que comparezca a la audiencia. Yo creo que la defensa adecuada no tiene que ver